Cuando adoramos, Dios viene a adorar en medio nuestro. Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Estamos hablando del ministerio de Cristo en el cielo, ¿verdad? Te hablamos del primer punto. Que Dios, habiéndonos hablado en nuestros tiempos, a través de los profetas y los apóstoles y de muchas maneras, hoy nos habla a través del Hijo. Hablamos lo importante que es la voz de Dios, lo importante que es conectarnos a ella y lo peligroso que es no estar conectado a la voz de Dios. Amén. Quiero que ponga atención, no se distraiga, porque el propósito de este estudio es que usted conozca a Cristo de otra manera. Él es más que el que caminó 33 años y fue a morir en un madero. Él es mucho más que eso. Eso lo llevó a donde hoy día Él está. Tú sabes que Cristo está en una posición de autoridad y de poder, y que está sentado a la diestra del Padre. Y que esa posición también el Señor puso a la iglesia, que somos nosotros. De ciertas verdades que tenemos que entender acerca de este Cristo que ha sido ascendido, para que tu realidad cambie. ¿Sabes lo que hace que tú no puedas vencer los obstáculos, los temores, y que muchas veces las adversidades se vuelvan más grandes que Dios? Es precisamente la falta del conocimiento de este Dios. Y antes de partir al segundo punto, quiero leer algo que el apóstol Pablo ora, es una oración de ruego. Recordemos que Pablo no caminó con Jesús. Pablo conoció a Cristo una vez que Cristo ya había sido crucificado y había sido ascendido. Él no estuvo en el ministerio terrenal de Cristo. Él no caminó como caminaron los otros apóstoles. Por eso el ministerio de Pablo fue cuestionado por los apóstoles, porque se entendía que nadie podía ser apóstol de Jesucristo si no hubiese andado con Él. Pero ¿cuántos saben que Dios es mucho más que eso? Por eso Pablo dice que él conoció a Cristo no según la carne, sino en el Espíritu. Y este conocimiento de Cristo fue glorioso, extraordinario. Pablo viene de alguna manera a continuar no la obra de Jesús, sino a revelarnos la posición en la cual Jesús dejó a la iglesia, las riquezas de su gloria, que es sumamente importante que nosotros podamos entender. Si estas verdades que a lo mejor se ven simples, pero a la vez son profundas, porque así es la revelación de Dios. Dios revela los secretos del reino en cosas simples, pero que no te engañe la simplicidad. Por eso Él explicaba los tesoros del reino a través de parábolas. Las parábolas eran historias, principios del reino espiritual expresados en cosas naturales. Por eso decía, el reino de los cielos es semejante a un labrador, a un sembrador. Él tomaba algo que la gente podía entender para revelar un principio de reino, una verdad oculta para los entendidos y los sabios, pero revelada a estos pequeñitos. Qué glorioso, ¿verdad? Tú sabes más del cielo de lo que sabe un abogado, un científico
y cualquier hombre de reconocimiento, tú sabes más del cielo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha placido revelártelo a ti. ¿Te parece poco eso? Gracias por su entusiasmo, amén. Efesios. ...17... Aquí hay una petición de Pablo. Mira lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Si hay algo que necesitamos con urgencia, es conocer más de Cristo. Mientras más conozcas de Cristo, más eres libre, porque la verdad te hace libre. Y Él es la verdad absoluta. No hay otra verdad fuera de Él. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Hay una falta de conocimiento de Cristo. Por eso es tan urgente. ¿Sabe por qué los evangélicos hoy día están yendo a los psicólogos? Porque no pueden enfrentar la crisis de pánico. ¿Sabe por qué los supuestamente cristianos hoy día, frente a una enfermedad, se dejan derrumbar frente a un diagnóstico? Por la falta de conocimiento de Él. Pero cuando tú vayas conociendo quién es Jesús, vas a darte cuenta que el Dios que tú tienes es poderoso, es glorioso. Nada ni nadie se compara a Él. ¿Tú lo crees o no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Por eso a Cristo no se le conoce con un conocimiento natural. Dios se te tiene que revelar. Los ojos de tu entendimiento tienen que ser alumbrados. El diablo lo sabe. Por eso dice la Biblia que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuántos nosotros teníamos un concepto de Jesús completamente equivocado? Hasta que conocimos al verdadero Cristo. Y nos damos cuenta que es nada que ver con lo que nosotros pensábamos. ¿Está acá o no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Ese poder que levantó, dice Pablo, a Jesús de los muertos, ese poder mora en nosotros. Por eso Pablo dice: mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que levantó a Jesús está en ti. Y Dios lo ofreció a la iglesia para que la iglesia camine en victoria, empoderada en el poder de Dios, en las riquezas de Dios, en su grandeza. La iglesia no es lo que tú crees, la iglesia es lo más extraordinario que esta tierra puede tener.
Es la esperanza de gloria para aquellos que no conocen al Señor. Lo más grande que tiene Valparaíso no es el Congreso. Lo más grande que tiene Valparaíso es una iglesia que todavía está aquí y está orando por esta ciudad. Mi Señor. Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Amén. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo un nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oh, hermano, el diablo sabe lo que tú eres, lo que tú tienes, la herencia que Dios te ha dado. Nosotros no lo sabemos. Por eso el Señor dice: erguíos vuestras cabezas. ¿Sabe cómo debemos caminar nosotros? Con la cabeza levantada. Que dile de al lado: cambia el caracho. Eres del equipo ganador. Sirves a un Dios que está por sobre todo. Amén. Amén. Vamos a ir a la segunda verdad o principio de lo que Cristo, del ministerio de Cristo en el cielo para con nosotros. Amén. Hebreos 1:3. Ya hablamos lo poderoso que es la voz de Dios. ¿Cuántos han empezado a relacionar con la voz de Dios? ¿Cuántos han empezado a querer oír la voz de Dios? Amén. Pero ahora vamos a hablar de Jesús como sustentador. Tenemos que cambiar la visión. Tú no te puedes regir por lo que dice el gobierno. Tú no te puedes regir por lo que dicen las noticias. Tú tienes que caminar bajo la verdad de Dios y bajo la posición en la cual Dios te ha puesto. Amén. Por eso los profetas nunca se dejaron mover ni por circunstancias, ni por golpe de Estado, ni por reyes. Ellos se movían bajo la dirección de Dios. Sabían quién era su Dios y sabía lo que Dios podía hacer. Y sabía que era el único que podía cambiar cualquier circunstancia y cualquier situación. ¿Sabe por qué? Porque Dios está por sobre los reyes. Dios está por sobre todo. Él pone y quita reyes, Él levanta y Él hace caer. Amén. Hebreos 1:3, la Nueva Traducción Viviente, voy a leer, porque es más rica y es más entendible. Mira lo que dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. ¿Ve? Por eso Jesús, el Padre sintió complacencia porque fue el único que pudo representarlo y expresarlo a cabalidad. ¿Quién? Jesús. Por eso vimos la gloria en Él, lleno de gracia y de verdad. Él irradiaba a Dios y Él podía expresar a plenitud el carácter de Dios. Y de alguna manera es lo que Dios también quiere que nosotros hagamos. De alguna manera el Señor Jesús quiere que también nosotros podamos expresarlo como Él expresó al Padre, nosotros podamos expresarlo también a Él. ¿Está acá o no? Expresa el carácter mismo de Dios. Y mira lo que dice: y sostiene todo, diga todo,
no algunas cosas. Dios sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor creó todas las cosas con el poder de su palabra? Amén. La palabra del Señor es poderosa. No solo porque crea, sino porque sostiene y sustenta lo que crea. No entendemos en nuestro espíritu lo poderosa que es la palabra de Dios. El único que pudo entenderla de una manera natural y muy limitada fue el centurión, que sabía que la palabra de Jesús era lo único y suficiente para suplir cualquier cosa, por imposible que sea. Ni siquiera se necesitaba la persona de Jesús, sino solamente que una palabra soltara. Que esa fe la tuviéramos nosotros. A veces Dios ha soltado más que una palabra para ti, pero tú no le has dado el valor a esa palabra, porque estás esperando más que una palabra, cuando la palabra de Dios es suficiente. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. ¿Está acá o no? Amén. La creación hasta el día de hoy se sustenta con la palabra de su poder. Cuando Dios en Génesis soltó la palabra y dio orden, Él dijo que la tierra produjera, que la mar produjera. Eso hasta el día de hoy sigue sosteniéndose. Por eso en la creación de Dios, vamos a darnos cuenta, no hay escasez. Él dio una orden a los árboles que dieran frutos y hasta el día de hoy los árboles dan fruto. No necesitó repetir. Dio la orden. Y en base a esa orden las cosas siguen sosteniéndose. Él creó el universo, dio una orden al universo. ¿Saben lo que hoy día los científicos o estos que estudian, los astrólogos, han quedado con la boca abierta? Porque se dan cuenta que el universo se sigue expandiendo. No para de expandirse. Siguen apareciendo galaxias y galaxias y no tiene fin. ¿Sabe por qué? Porque Dios dio una orden. Y en base a esa orden, la palabra sigue trabajando. Te estoy tratando de hacer ver lo poderoso que es la palabra de Dios. ¿Está acá o no? Todo lo que hay en el universo, Dios lo creó con el poder de su palabra y lo sostiene con el poder de su palabra. Mira lo que dice Colosenses 1, del 16 al 17. Voy a hablar media hora, hasta las 9. Estoy creando el piso para que tu mente vaya entendiendo a lo que vamos, para que tu espíritu se despierte y la visión que tú tengas de Dios cambie. Dios es más grande de lo que tú crees. Colosenses 1, del 16 al 17. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo,
fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Sabes que hay cosas que se hicieron visibles, pero que eran invisibles? No vamos a poder entender eso, ¿verdad? Dios no creó luz. Dios hizo que la luz se manifestara, que otra cosa se hiciera visible. Sea la luz. Y fue la luz. Amén. Ahora, ¿qué luz? Todavía no creaba ni el sol, ni la luna. Te lo dejo. ¿Qué luz? Dios es más grande de lo que tú crees. Él creó lo visible y lo invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y aquí viene lo extraordinario. Todas las cosas por Él subsisten. ¿Sabe por qué los planetas están cada uno en su órbita y no se salen? Porque Dios así lo ha determinado. ¿Sabe por qué el mar respeta la orilla? Porque Dios ordenó que no salieran de allí. Por eso a veces Dios permite y corre. Entonces el mar hace lo que tiene que hacer como juicio. Pero Dios es el que sustenta todas las cosas. ¿Está acá o no? Y todas las cosas por Él subsisten. Amén. Usted logra entender o dimensionar lo magnífico que es este Dios a quien usted sirve. Usted no sirve a cualquier Dios. Usted sirve al único Dios. Y no hay otro fuera de Él. Ni antes ni después. Amén. Dios no solo crea. Dios por naturaleza es creador. Sino que Dios también sustenta lo que crea. Por eso, si hay algo que tenemos que aprender como cristianos es confiar en este Dios. Si Dios te creó, porque si tú estás aquí y fuiste manifestado al mundo porque Dios lo permitió, y si fuiste creado es porque Dios también tiene un plan, un propósito, y en ese plan y en ese propósito Dios sabe lo que va a hacer, te va a sostener. ¿Está acá o no? Para entender esta palabra, que las cosas en Él subsisten, tenemos que verlo en el diccionario español para que tengamos mucho más profundidad de lo que significa esta palabra y el griego. En el diccionario español, la palabra sustentar tiene tres significados. Uno, sostener. Sostener una cosa para que no caiga y se desplome. ¿Sabe por qué no hay caos en toda la creación de Dios? Porque Dios la sostiene. Amén. La segunda palabra de esta misma palabra sustentar es conservar. Conservar es algo para que no se acabe y desaparezca.
Por eso la creación, por más de 7.000 años, ¿verdad?, sigue estando donde está. Ahí están los pájaros, ahí están las plantas, ahí están los peces, ahí está el sol, está la luna, las estaciones, todo lo que Dios, ahí está el ciclo ideológico, todo. Amén. Y no va a desaparecer y no va a acabar hasta que Dios no lo diga, lo permita. Así que el planeta Tierra como planeta no va a desaparecer. Va a tener cambios superficiales, pero como planeta no va a desaparecer. Amén. Y todas las películas que has visto que el planeta Tierra desaparece, no es así. ¿Sabes por qué? Porque Dios cogió este planeta para hacer su morada. Esa nueva Jerusalén que está en el cielo, dice la Biblia que un día va a descender sobre esta tierra. Amén. Tercero, proporcional. Estoy hablando del significado de la palabra sustentar, sostener, conservar, proporcionar. Proporcionar significa proporcionarle a alguien todo lo necesario para vivir y cumplir su propósito. Por eso Dios nunca manda a alguien por mandar, le proporciona todo antes. Se asegura que ese propósito se lleva a cabo y se termina. Esto no es la obra de Patricio Aguilar. Esta iglesia es la obra de Dios. Él la sostiene, Él ha proporcionado todo lo necesario para que la iglesia, presencia de Cristo, cumpla su propósito. Lo hizo ayer, lo está haciendo hoy y lo va a terminar mañana. ¿Tú lo crees o no? ¿Amén? ¿Cómo lo hace? No lo hacemos nada nosotros. Si esta obra de Dios, Él va a proporcionar todo para lo que Él dijo que esta obra iba a hacer, la termine y la haga. Es así de simple. Si nosotros entendiéramos estos 3 puntos o esta verdad, que este Dios que usted sirve sustenta todo con el poder de su palabra, la realidad como tú ves las cosas cambiaría. ¿Sabes por qué hay temor en ti? ¿Sabes por qué a veces las circunstancias te sobrepasan? ¿Y por qué a veces el diablo te hace ver las cosas con la visión de Él y no la de Dios? Porque todavía no se te ha revelado quién es el Dios a quien tú sirves. ¿Está acá o no? La apreciación de tus problemas personales cambiaría. Por eso el Espíritu Santo, por eso Pablo ora y pide que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Dios no solamente crea, sino sustenta lo que crea. Amén. Por eso tú entiendes ahora cuando Jesús dijo, no se afanen. Lo que está explicando es este mismo principio. Miren la creación, un pájaro, pero vuestro Padre Celestial lo sustenta. Es increíble, ¿verdad? Cómo los huracanes arrasan con ciudades, edificios, casas. Al otro día tú ves un pájaro cantando en el mismo árbol donde se refugió. ¿Cómo lo hizo para sobrevivir a esa fuerza de la naturaleza?
Y ahí están. ¿Sabe por qué? Porque tienen un Dios que tiene cuidado de ellos. Entonces el Señor dice, si yo soy capaz de sustentar, de hacer que a un pájaro, a una zorra no le falte nada, ¿cuánto más ustedes, hombres de poca fe? Él puso en la balanza a la creación y te puso a ti. ¿Y sabe quién pesó más? Tú. Vosotros valéis más que ellos. Los pájaros no hacen lo que hace el hombre. Los animales no hacen lo que hace el hombre. Pero sin embargo Dios, ¿sabe lo que hizo? Le dio más valor a nosotros, a esa creación. Tú para Dios eres más importante que esa creación. Y aún esa creación que para Dios lo consideró no tan importante que nosotros, la sustenta, la suple y nos la deja sola. ¿Cuánto más tú? ¿No valéis vosotros más que ellos? Dios es bueno. Él tiene cuidado de ti. No lo entendemos. Amén. Jesús es capaz de sostener toda la creación y mantenerla unida. ¿Qué te hace pensar a ti que Dios no puede con tu problema? ¿Qué te hace pensar a ti que Dios no puede sustentar tu vida? Por eso a veces Él sabe lo que hace Dios. Nos enseña a descansar en Él y que entendamos que Él es el único que me puede sustentar en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier situación. Dale un aplauso al Señor. Ahora entiendes a David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, de nada tendré falta. Para David eso era una realidad. No era una palabra bonita, no era un eslogan, no era un versículo pegado en una pared, en un cuadro, no, era una realidad. ¿Es para ti el Señor tu pastor? ¿Tienes claro que si Él es tu pastor, de nada tendrás falta? Porque Él te va a sustentar de cualquier circunstancia, cualquier situación. ¿Tú lo crees o no? Él lo puede hacer como Él quiera y de diferente manera, ¿verdad? Lo puede hacer incluso sin la intervención humana. Si hubo algo que Israel nunca logró entender y comprender por sus miedos y temores, es al Dios que ellos servían. Cada vez que se enfrentaban a una dificultad, su fe se iba al suelo. Cada vez que se enfrentaban a una situación difícil, su fe decaía. Nunca lograron entender que Dios tenía el poder, y de hecho se los demostró, porque los sostuvo por 40 años en un desierto y no le faltó ni comida ni agua. Incluso dice la Biblia que su ropa nunca se envejeciera. Así de grande es Dios.
Y un día, para tratar de que pudieran entender su grandeza, su poder, hizo algo que ellos no lograron entender. Hizo algo que no estaba a la intervención humana. Solo vino, ¿verdad?, la provisión de Dios. Se quejaron de que no tenían qué comer. Entonces, ¿sabe lo que hace Dios? Porque este Dios que tenemos es tan glorioso. Demandó provisión del cielo. ¿Puede Dios hacer eso? Ahí un día, de repente empezaron a caer del cielo unas cositas como esponjas. Y empezó a caer y empezó a posarse como nieve en los arbustos. Y empezaron a tomarlo y lo probaban y era como miel y se deshacía en la boca. Nadie sabía lo que era, porque no era de acá, porque no venía de la fuerza del hombre, ni que el hombre haya intervenido en la tierra, venía de arriba. Por eso fue llamado el pan del cielo, la provisión de Dios. ¿Qué es esto? No sé, pero cuando la pruebas, te da fuerza, te quita el hambre, te levanta. Por eso le pusieron maná. La palabra maná significa ¿qué es esto? Tú no puedes explicar lo de Dios. No es para explicarlo, es para disfrutarlo. Pero explícame, ¿por qué cambiaste tanto? Es que no te lo puedo explicar. Lo único que sé, que le dije al Señor que le entrego mi vida, y desde ese día algo en mí entró y cambió mi vida. Y desde ese día mi vida está experimentando un cambio. ¿Cómo pudiste hacer para no fumar más? No sé. Me desperté, fui a prender un cigarro y me dio asco, me dio ganas de vomitar, y desde ese día nunca más fumé. Lo que intenté con mi fuerza de una de otra manera, Dios en un segundo lo quitó. ¿Qué es eso? No sé, pero me cambió, me transformó. ¿Qué es eso? No sé, pero cuando entra, lo sientes, te transforma, te cambia. Es el Espíritu Santo. Y la única manera para entenderlo es dejar que entre a tu vida y cambie tu vida. Mira lo que dice Nehemías 9:15. Y le diste pan del cielo, en su hambre y en su sed sacaste agua de la peña. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Es tan glorioso este Dios, que la roca le seguía donde ellos iban. ¿Cómo puedes entender? Se movían ellos nunca percibieron eso, pero la roca le seguía. ¿Puede Dios hacer eso? Eso y mucho más. ¿Sacábamos? Y en su sed le sacaste agua de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra. ¿Qué te hace pensar que este Dios no puede con tu problema? ¿Qué te hace pensar que este Dios no te puede sustentar? Él puede. La manera como lo haga está en su soberanía. A veces lo hace sin la intervención del hombre, y a veces lo hace con la intervención del hombre. Y a veces incluso Dios lo hace avergonzando incluso al incrédulo. Porque Dios tiene el sentido del humor. ¿Cuántos saben eso? Sí, Dios no es como nosotros, no anda con cara larga, ¿verdad? Caracho, no. ¿Sabe lo que significa Eleazar?
Dios es alegre. Oh, qué maravilloso, ¿verdad? Tenemos un Dios alegre. Un día vi una mujer que estaba pasando necesidad y no tenía qué comer. ¿Cuánto han pasado eso? Ni un peso. Esa es la historia de muchos acá, ¿verdad? Amén. Algunos ya cosieron los bolsillos para no, porque ya... Ahí estaba, Señor, orando y Señor, abre una puerta, Señor, provéeme. Y ella oraba con la ventana abierta. Y pasaron 3 jóvenes y escucharon. Oye, mira, está la canuta orando. Hagámosle una broma. Le está pidiendo a Dios que le dé alimento. Hagámosle pensar que Dios es que le va a dar alimento. Y fueron los 3 a la esquina, al negocio, compraron provisiones, ¿ah? Y se la metieron por la ventana y le dejaron la bolsa allí, para burlarse, para ver qué iba a hacer. Y se da cuenta que no es Dios, fuimos nosotros. Pues ahí estaban estos 3 esperando que la mujer... Entonces cuando la mujer vio el paquete, dijo: gracias, Señor, porque usaste a estos impíos para que me trajeran mercadería, Señor. Aleluya, a ver. Estos 3 no sabían que Dios lo iba a usar a ellos mismos para proveerle a la hermana. ¿Puede hacer eso Dios? Amén. Así que yo sé que algunos van a llegar a abrir la ventana a la casa, ¿verdad? A ver, mire, por tiempo, estamos metiéndonos en este tema. Ese Dios que crea todas las cosas también las sustenta. No os preocupéis, no os afanéis. La palabra afanarse viene de 2 palabras griegas que significan merisnao. Meris significa dividir, naos en mente. Cuando tú te preocupas, tu mente se divide. Saca la mente de Cristo, saca la mirada de Cristo y empiezas a ponerla en el problema. ¿Me entiendes? Por eso Pablo dice: por nada estéis afanosos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y mira cómo termina la frase: el Señor está cerca. Gózate. Ven acá, pasa acá y dale gracias a Dios. Dile: Señor, te doy gracias. Estoy aprendiendo a conocer este Dios poderoso, glorioso, que todo lo sustenta con el poder de su palabra. Tú tienes cuidado de mí. Dios te ama. Tu problema está en las manos de Dios. Pero gózate, alégrate. No dejes que el afán te quite el gozo. Amén. Por nada, que no haya ni un motivo, que no haya ni una razón para que estés preocupado. Si no, busca motivos y busca razones para estar contento. Te enseño un secreto. Tú tienes más motivos para estar contento que para estar triste. Tú tienes más motivos para estar gozoso que amargado. Solo que no te das cuenta, solo que tus prioridades están cambiadas. ¿Sabes que eres rico? Oh, pastor, pero ¿sabes lo que estoy? No.
Riqueza no es cosas materiales. Eres sano. ¿Sabe que el hecho de ser sano es la riqueza más grande? Tienes hijos sanos. Tienes hijos que te dan afecto, que te sirven un té, que te atienden, que te dicen papá te quiero, mamá te quiero. Eso no tiene precio. Hay cosas que no se compran con dinero, solo que tú no las ves. Otro día miraba en la noticia en la mañana una mujer pidiendo ayuda para su hija. 1.000 y tantos millones necesita, no para sanarla, simplemente para prolongarle su vida por un tiempo más y en una mejor condición. Ni siquiera ese tratamiento le sana. Un bebé que se le está paralizando todo el cuerpo. ¿Tú crees que la prioridad de esa mujer es igual a la tuya? Pero a veces tenemos nuestros hijos sanos y ni siquiera lo valoramos. Tú eres rico, solo que no lo sabes. El diablo te ha hecho pensar que para que tú seas feliz necesitas de ciertas cosas. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Como dice la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi tesoro, y ¿sí o no? Ojalá eso fuera real. Amén. ¿Quieres ver si Dios ha estado contigo? Un día yo he aprendido esto. Un día viví una situación y me desesperé. Y empecé a caer en el juego del enemigo. Empecé a cuestionar a Dios, a pensar a decir que hasta Dios te dejó, y no es así. Dios nunca te deja. Estoy en eso, y porque todos caemos en el pobrecito de mí, es que nadie ha pasado por lo que yo he pasado, es que nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo, ¿sí o no? Pues si nos ponemos a contar historias, hay otros que están peores, ¿sí o no? Tú escuchas testimonio y se te cae el poco pelo que tienes, ¿verdad? Oh, este tipo, ¿cómo pudo vivir eso? Lo que yo viví no es nada. Y estoy en esa y el Señor me dice, ¿quieres saber si yo he estado contigo? Dije, sí, Señor, dime. Mira hacia atrás y ve todas las veces que yo te he sacado victoria. Porque nos olvidamos. Y empecé a mirar hacia atrás y dije, de veras, de esta situación Dios me sacó a victoria. De esta otra situación Dios me sanó. De esta otra situación el Señor me proveyó. De esta otra. ¿Y sabes lo que te diste? Te das cuenta que siempre ha estado. Y el Señor me dijo, ¿y si estuve ayer? ¿Qué te hace pensar que no voy a estar hoy y mañana contigo? Cierra tus ojos y mira todas las veces que Dios te ha dado victoria. Todas las veces que Dios te ha provisto.